Muy buenos días para todos. En esta mañana tenemos un nuevo invitado en nuestro programa Testimonios de Impacto. Hoy les presento al siervo de Dios, al pastor Will Graham, un hombre que viene sirviendo en Almería, un hombre de origen irlandés. Así que bienvenido, pastor Will, ¿cómo está? Estamos muy bien, querido hermano Uriel. Muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí hoy contigo y con todos los oyentes. Estamos bien. Aquí en Almería, bueno, las autoridades han decidido endurecer las medidas, así que ahora mismo, ayer, en la iglesia, solamente pudimos celebrar un culto con los hermanos que están empadronados en la ciudad de Almería, porque en nuestra iglesia local tenemos bastantes hermanos empadronados en pueblos vecinos, en municipios vecinos, y ellos ya no pueden congregarse por la expansión, ¿no?, del COVID. Así que estamos bien, un poco tristes por lo de ayer, ¿no? Pero bueno, entendemos que son medidas necesarias, pero estamos bien, gracias al Señor y feliz de estar aquí contigo y con todos. Qué bueno. Pastor, voy a empezar preguntándole, muchos de nosotros, a muchas personas se les dificulta encontrar su vocación, encontrar su talento. ¿Cómo se dio cuenta usted que quería ser pastor? ¿Cómo fue ese proceso, ese llamado que le hizo el Señor para servirle a él? Bueno, después de mi conversión a los 17 años, creo que el Señor puso en mi corazón una carga fuerte por predicar la palabra de Dios. No podía dejar de predicar, ¿no? Por todos lados estaba siempre anunciando el Evangelio de Cristo, llamando a la gente a la fe en Él, al arrepentimiento, en el trabajo, en la universidad, en mi equipo de fútbol. Estaba predicando a todo el mundo, iba por los campos predicando, por el supermercado predicando. Y creo que el Señor puso, ¿no?, este fuego en mi alma. Me sentí muy identificado con el profeta Jeremías, capítulo 29, cuando decía, ¿no? Hubo como un fuego metido en mis huesos. No pude soportarlo, ¿no? Y esta pasión por proclamar la palabra de Dios como que se apoderó de mí. No tuve nunca el deseo de entrar en el ministerio pastoral, pero creo que con el paso de los años iba viendo cómo el Señor abría puertas, primeramente en el Reino Unido, luego aquí en España. Él iba abriendo puertas para que yo compartiera la palabra con mis iglesias locales y luego también en otras iglesias que me extendían ya invitaciones, y veía que Dios estaba respaldando en gran parte las exposiciones de la palabra de Dios, las predicaciones, y ahí pues sentí, ¿no?, este deseo de prepararme para la obra del Señor, la obra ministerial. Así que fue más bien una cuestión de una profunda carga en mi corazón por predicar la palabra de Dios, por predicar la sana doctrina, ¿no? Así que Sí. todo nació realmente poco después de mi conversión, con este fuego indomable metido mi alma, puesto mi alma por el Señor. Así que ahí más o menos empezó todo. Y luego, pues ya con mis 31 años, ya entré en el ministerio ya a tiempo completo para pastorear la iglesia, donde ya llevo más de 4 años viviendo en Almería. Así que, gloria a Dios, es Qué algo bueno, qué hermoso servir bueno. al Señor y Amén así por tu empezó vida. todo. Pastor, ¿y cómo fue ese proceso de estar en Irlanda y decir, ¿por qué España? ¿Por qué no fue Italia? ¿Por qué no fue Francia? ¿Por qué no fue Alemania? ¿Por qué España? Bueno, cuando yo me convertí, el pastor que me pastoreaba, él era un varón irlandés, pero en los años 80 servía al Señor en, bueno, la Comunidad Valenciana, que está aquí en el este de España, con un querido misionero llamado Frank Ford, el cual ya está con el Señor, un precioso varón de Dios. Y él me envió a España con el fin de trabajar con él, porque se ve que en el instituto y en la universidad estaba estudiando, entre otras cosas, filología española. Entonces fui a España por medio de mi pastor, que tenía contactos en la Comunidad Valenciana, y ahí pues vi la realidad de España y me quedé sorprendido, porque claro, en Irlanda del Norte nosotros somos un país tradicionalmente protestante, y yo me acuerdo de que cuando era niño nos enseñaban el Evangelio en el colegio, o sea, una vez a la semana hasta el día de hoy. Los colegios se reúnen con el fin de cantar himnos, con el fin de recibir una palabra de exhortación de la Biblia de las iglesias locales. Esto fue bastante habitual, ¿no?, para mí siendo niño ahí, aunque no era convertido en aquel entonces.
Pero luego en España me di cuenta de que la gente era muy ignorante del Evangelio, que no conocía ni siquiera las cosas más básicas del cristianismo. Y creo que a partir de qué experiencia vi la necesidad del Evangelio en España y creo que por esta razón decidí quedarme aquí. No es que hubiera yo oído alguna voz del cielo mandándome a España, pero al ver la necesidad, ¿no? Al ver la realidad, la hambruna espiritual, pues sentí en mí este peso como para quedarme y Dios pues iba abriendo puertas, así que no tuve que forzar nada, no tuve que torcer brazos ni manipular a nadie, como que el Señor iba abriendo todo por delante de mí y por eso pues me he quedado aquí hasta la fecha y súper contento y bendecido y agradecido al Señor. Ok, vamos a ir entrando un poquito en materia y vamos a hablar un poquito del contexto de muchas iglesias de hoy en día. Se ha venido hablando de esas confesiones positivas, esas jornadas de sanación, ese evangelio de la prosperidad, ese declare, decrete y reciba. ¿Qué, ¿Por qué esas iglesias vienen creciendo tanto? ¿Por qué ese movimiento muchas personas lo acogen y crecen y crecen? Mm. Bueno, creo que bíblicamente hablando es evidente que los verdaderos profetas, los verdaderos predicadores, siempre tienen a pocos seguidores. Por ejemplo, si pensamos en la iglesia del hermano Noé, Noé tuvo una iglesia con una membresía de 8 hermanos. Uno era él, el pastor, y luego 7 miembros que eran todos familiares suyos. Y luego también al estudiar el resto de la Biblia, nos topamos con los profetas y siempre eran hombres rechazados, odiados. Pensemos en Jeremías, por poner un ejemplo, ¿no? Rechazado, odiado, intentaron quitarle la vida 5 veces. De hecho, una vez le dejaron en un pozo para que se ahogara en el lodo. Los verdaderos profetas siempre son rechazados. Su mensaje es un mensaje poco popular porque no apelan al ego del hombre, no apelan a su carne, confrontan al varón, confrontan a las mujeres con la palabra de Dios, llamándolos al arrepentimiento. Pero claro, en el caso del falso profeta, pues el falso profeta predica un mensaje dulce, agradable al oído, ¿no? Nos hace la pelota, nos da promesas materiales. Por ejemplo, nos dice Jeremías, decía Jeremías que los falsos profetas decían paz, paz, pero no hay paz, dice el Señor de los ejércitos. O sea, los falsos profetas se acercaban a gente rebelde, egocéntrica, malvada, egoísta, y ellos decían a los falsos creyentes que Dios estaba contento con ellos, que todo iba a ir bien con la nación, que no pasaba nada, no tenían que preocuparse por los babilonios. Y claro, ellos predicaban palabras de paz y de bienestar a gente auténticamente rebelde. Claro, Jeremías predicó todo lo contrario. Él predicó juicio, destrucción. Tenéis que arrepentiros antes de que venga la ira de Dios. Entonces es normal que las personas carnales, las personas no nacidas de nuevo, las personas que no conocen al Señor, es normal que se sientan atraídas por mensajeros dulces. Y por eso también en 1 de Juan, la palabra de Dios nos dice que estos oyen al mundo porque son del mundo. Entonces, ¿por qué crecen las iglesias de declaración positiva? ¿Por qué crecen las iglesias de confesión positiva, de teología de la prosperidad, de guerra espiritual, etcétera? Porque están apelando siempre a los deseos del hombre natural. Encuentra un solo hombre, no regenerado, ¿eh? Encuéntrame un solo hombre que no tenga ganas de ser rico, Ya, que no tenga ganas de poder crear nuevas realidades con su confesión verbal. Encuéntrame a una sola persona no regenerada que no tenga ganas de tener semejante poder. O sea, son deseos carnales, son caprichos del hombre caído. Pero lo que hace el verdadero profeta es ofrecer una riqueza espiritual. Él ofrece a Jesucristo mismo. Él ofrece al Dios trinitario. Entonces, lo que hace el verdadero profeta no es utilizar a Dios como mecanismo para que nos hagamos ricos y famosos y populares, etc. No, no. El verdadero profeta, el verdadero predicador, el verdadero pastor nos exhibe a Dios como el bien supremo. Así que la diferencia entre un falso predicador y un verdadero predicador es, el falso predicador siempre utiliza a Dios como un medio para que nosotros alcancemos nuestro fin egoísta, sea dinero, sea fama, sea lo que sea. Pero el verdadero pastor, el verdadero predicador, no habla de Dios como un medio para alcanzar un sueño nuestro. El verdadero pastor habla de Dios como un fin digno en sí mismo. Dios es el fin
defines el propósito de propósitos, la meta de metas. Y la oveja quiere seguir a pastores así, pastores que hablen conforme a la palabra de Dios, que no son idólatras, sino que den toda la gloria al Dios omnipotente. Así que me preguntas, ¿por qué son las iglesias de la confesión positiva, de la teología y prosperidad más grandes que las iglesias bíblicas de sana doctrina? Bueno, por la misma razón de siempre, porque los hombres carnales quieren a ministros falsos. Y Pablo también nos profetizó claramente, 1 Timoteo 4, que en los últimos días muchos teniendo comezón de oír iban a apartarse de las palabras de sana doctrina, juntándose, congregándose para recibir fábulas porque no habían recibido el amor a la verdad. Así que en realidad es un cumplimiento de la palabra de Dios y la explicación reside en el corazón no regenerado de los feligreses, porque si tuviesen corazones regenerados, estarían buscando buenos pastos bíblicos. Así que creo que en última instancia es la razón fundamental de por qué están creciendo tanto estas iglesias que has nombrado y mencionado. Correcto. Entonces, vendría una pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos maestros frente a la situación de esas iglesias? Entonces, la responsabilidad De la del iglesia pastor de sano. hoy. Ok, pues nuestra responsabilidad es desde luego exponer las escrituras y exponer el error. El problema es que hoy cuando levantas la voz para denunciar a algún hereje, luego tienes toda esta banda de cristianos caramelos diciéndote, oh, no hay que juzgar, no hay que juzgar, hay que amar, como si la Biblia prohibiese que denunciáramos a falsos maestros, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos el texto este de no juzgues para no juzgar, hay que estudiar aquel pasaje en su contexto. Mateo 7:1, cuando Jesús dice no juzgues para no ser juzgado, luego explica lo que quiere decir con la imagen del varón con una viga en el ojo y luego con otro varón con paja en el ojo. Y Jesús dice, primeramente lo que tienes que hacer es sacar la viga de tu ojo y luego verás bien para quitar la paja del ojo del otro hermano. Entonces Jesús no está diciendo que tenemos que abstenernos de juzgar. Jesús no está diciendo que, bueno, si tu hermano tiene paja en el ojo, tranquilo, no pasa nada, deja ahí la paja en su ojo. No, él está diciendo, primeramente arranca, quita, saca de tu ojo la viga, luego podrás ver bien con el fin de arrancar la paja del ojo de tu hermano. Y luego si seguimos leyendo en Mateo capítulo 7, acto seguido Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni las cosas sagradas a los cerdos. Pues ¿cómo puedo yo saber si algo es un perro sin emitir un juicio? ¿Cómo puedo yo saber si algo es un cerdo sin emitir un juicio? Desde luego tengo que juzgar. Jesús me exhorta a no echar mis cosas santas delante de ellos. Luego un poco más adelante, en el mismo capítulo, Jesús dice, hablando de los falsos profetas, por sus frutos Os los conoceréis. conoceréis. Entonces Jesús desde luego no nos está mandando a no juzgar, Jesús nos está mandando a juzgar juicio justo y yo necesito prestar atención, fijarme bien en los frutos de los falsos maestros para saber si son del Señor o si son del diablo. Entonces la iglesia lo que tiene que hacer es denunciar con contundencia bíblica, con argumentos bíblicos, para oponernos a aquellos que están torciendo la santa palabra de Dios. Así que tenemos que levantarnos, defender la palabra de Dios, advertir a nuestras iglesias, sobre todo si en nuestras ciudades hay iglesias de esta índole. Es nuestra responsabilidad advertir a la iglesia y instruir a los hermanos en la sana doctrina. Y luego el otro argumento que usan para que nosotros no digamos nada en contra de estos lobos es el argumento del amor, que tenemos que amar y ser muy amorosos. Como si el amor estuviese en contradicción, ¿no?, con la luz, con la verdad, con la justicia, porque la palabra de Dios nos dice claramente, 1 Corintios 13, versículo 6, que el amor no se goza de la injusticia. Entonces el verdadero amor, si yo de verdad amo a la iglesia, si amo a las ovejas, les tengo que decir, les tengo que advertir que hay lobos. No es un acto de amor permitir que un lobo se acerque a mi iglesia local y bueno, por amor, guardar silencio, no decir nada, no pelear contra el lobo. Yo, si tengo de verdad amor en mi alma hacia la iglesia y hacia el Dios de la iglesia, tengo que luchar contra los lobos y levantar la voz. Así que estos dos argumentos que están utilizando algunos cristianos tipo, bueno, cristianos descafeinados, azucarados, estos argumentos son falsos. Sí tenemos que juzgar juicio justo y sí el amor conlleva la denuncia.
Así que por esta razón, si sale una profetisa diciéndonos que, bueno, para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas en el año 2021, lo que tenemos que hacer es sacar una piedra, ungirla, llevarla a nuestro cuarto de oración, esta mujer tiene que ser denunciada. Es una falsa profetisa y no es un acto no es una falta de amor levantar la voz en este contexto, es un acto de amor para proteger la iglesia de esta superstición propia de la iglesia católica. Así que la iglesia, la responsabilidad es advertir, levantar la voz y denunciar en términos bíblicos las desviaciones de los herejes contemporáneos. Así es. Otra cosa que me da pie para preguntarle es que falta en la iglesia de hoy ejercer la disciplina que manda el Señor con los mismos hermanos, con los mismos creyentes. A veces nos hemos como acomodado al pecado y bueno, Él es el que tiene que rendir cuentas y si alguna cosa le decimos al pastor. Pero nosotros como hijos de Dios no estamos ejerciendo la disciplina sobre nuestros hermanos. Exactamente, y claro, como somos evangélicos, somos protestantes, las iglesias reformadas sí han reconocido que la disciplina es la tercera marca de la iglesia. Claro, todos estamos de acuerdo, ¿no? La primera señal es la predicación correcta y pura del evangelio. En segundo lugar, tenemos los sacramentos, bueno, las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Y en tercer lugar, la marca olvidada de la iglesia es la disciplina. Y por eso no tenemos que enseñar en nuestras iglesias en muchas ocasiones sobre Mateo capítulo 18, donde tenemos que exhortarnos unos a los otros en el amor del Señor. Así que, según Jesús dice, si yo veo a mi hermano en un patrón de pecado, en una vida de pecado, le tengo que, claro, cara a cara, hombre a hombre, yo hablo con él a solas, no saco el móvil para llamar al pastor Uriel, para que Uriel esté al tanto de todo, no. Yo hablo directamente con aquel hermano en el temor de Dios, amonestándole con cariño. Y si el hermano se arrepiente, pues gloria a Dios, he ganado a mi hermano. Pero si él persiste en este patrón de pecado, luego un testigo o dos testigos más, para que en boca de dos o tres conste toda palabra, y si no nos hace caso a nosotros, luego se lo decimos a la iglesia. En último lugar, como último paso, y si el impenitente no hace caso a la iglesia, luego la palabra dice claramente que este hombre tiene que ser considerado como si fuera un publicano o un gentil. Está hablando de excomulgación. No puede participar más de la cena del Señor, no tiene derechos de miembro y hasta que no se arrepienta está en este estado considerado como si fuera un incrédulo, hasta que no haya señales de arrepentimiento. Pero ciertamente la iglesia ha perdido la disciplina porque, de nuevo, las iglesias con disciplina no van a ser atractivas para el hombre carnal, porque el lema del hombre carnal es yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. No quiere que nadie le diga nada, no quiere que nadie le reprenda por nada. Él se cree su propio Dios. Pongo un ejemplo aquí para acabar esta respuesta. El año pasado estuve en una conferencia en Portugal, una conferencia nacional, me invitaron a predicar juntamente con otros ministros del Señor. Curiosamente, cuando estaba hablando con uno de los pastores del evento que me llevó bueno, fue en Lisboa, a bueno, comer, a tomar un café con él, él me comentó que tristemente en Portugal recientemente habían abierto algunos una iglesia emergente, una iglesia famosilla que tiene sucursales en otros países del mundo. Y él decía que ahora lo que está pasando en Portugal es que si tú intentas aplicar la disciplina eclesial en el contexto de una iglesia de sana doctrina, lo que ahora están haciendo ahora en Lisboa es abandonar las iglesias bíblicas y todos van hacia la nueva iglesia emergente, porque ahí te dejan vivir en paz, tú puedes estar en adulterio, puedes tener una novia no cristiana, puedes hacer lo que sea, nadie te va a llamar la atención, pero lo que tienes ahí es una iglesia completamente apóstata, una sinagoga de Satanás, que no vela por la santificación de sus miembros, que no vela por la gloria de Dios, pero esto es lo que nos está pasando aquí, al lado. Portugal está aquí, está cerca, estamos en la misma península, ¿no? Pero una vez más volvemos a eso, de que la gente carnal, la gente mundana, quiere que sus predicadores hablen de forma suave, que sean dulces, que digan paz, paz, cuando no hay paz. Así que sí, tenemos que recuperar, sin lugar a dudas, la marca de la disciplina como constitutiva de las iglesias neotestamentarias. Amén, estoy 100% de acuerdo contigo, hermano. Hoy día también vemos, pastor, como ciertas disciplinas académicas han infiltrado la iglesia. Le voy a colocar un ejemplo de la psicología. La psicología viene tratando a las personas en el cristianismo como un enfermo más. No quieren hacerle ver
al creyente que es culpable, que es un pecador, sino quieren hacerlo sentir bien. ¿Qué daño le ha hecho la psicología hoy a la iglesia? Sí, voy a leer un texto aquí en Judas 1:19. Dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Ok? Entonces Judas está hablando en contra de un grupo dentro de la iglesia visible, los sensuales. Interesante, en griego, la raíz de esta palabra sensuales es la raíz de la palabra psicología y psicológico. Está hablando de gente psíquica. ¿Qué es la diferencia entre una persona psíquica y una persona espiritual? Pues la persona psíquica solamente se mueve en la esfera de lo humano, del razonamiento humano, del psique humano. No razona en la esfera del Espíritu Santo. Pongo aquí una ilustración para que este principio quede bien enseñado y exhibido. Digamos que yo voy a un congreso para jóvenes, ¿no? Y yo estoy ahí sentado, joven creyente, y de repente sale un chaval hablándome sobre razones por las que no debemos tener sexo fuera de matrimonio. Y lo que me dice en la charla es, en la iglesia evangélica, y él es un pastor evangélico, y el chaval me dice, mira, número uno, no debes tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, porque, bueno, puedes tener un bebé no deseado, ¿no? Y esto va a ser algo muy desagradable. Número dos, no debemos tener relaciones sexuales fuera de matrimonio porque podemos contraer enfermedades transmitidas sexualmente. Y número tres, no debemos tener relaciones sexuales fuera de matrimonio porque, bueno, si mis padres se enteran van a enfadarse conmigo. Si te das cuenta, las tres razones que el chaval te acaba de dar son razones 100% egoístas, que apelan únicamente al ego, al psique humano. Son argumentos que el hombre natural entiende, porque su propia comodidad, su propio bienestar aquí están en juego. Y por eso él piensa dentro de sí mismo, es verdad, no debería tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, porque de esta manera no tendré un bebé no deseado, no voy a coger ninguna enfermedad y mis padres no van a enfadarse conmigo. Pero ¿cómo predica un verdadero siervo de Dios? El verdadero siervo de Dios te dice, no debes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio porque tu Dios es digno de ser obedecido. Porque Jesucristo te salvó para su gloria y ahora tu cuerpo es propiedad de Jesucristo. Así que cuando yo hablo así a una oveja, ya está. No tengo que darle razones psicológicas, razones humanistas para que él obedezca a Dios con esta presión por yo haber torcido un poco su brazo. No. Cuando yo le digo a una oveja, obedece a Dios, porque Dios ha decretado que tu sexualidad sea para tu esposa o para tu esposo, pues ya está. La oveja está contenta porque la oveja vive para la gloria de Dios, no vive para su propio ego, su propio humanismo. Pero dentro de la iglesia cristiana hay muchísima predicación psicológica. Y no solamente tenemos esto, ¿no? Razones egoístas para obedecer a Dios, que en realidad no estamos obedeciendo a Dios, estamos solamente pensando en nosotros mismos, yo, es esta deificación del ego. También hay un fenómeno aquí en España, en el mundo latinoamericano, porque en la psicología lo que hace muchas veces es inventan conceptos para convertir al ser humano en una víctima, ¿no? Por ejemplo, en vez de llamar a un hombre un borracho, dice, no, es que tiene un problema con el alcoholismo, como si fuera una víctima, ¿no? Y inventan un montón de cosas. Pero también hay, dentro también del mundo evangélico, hay otra línea parecida que dice que, bueno, tampoco el hombre es culpable por su pecado, tenemos que echar la culpa al demonios, a espíritus. Y por lo tanto, lo que te van a decir es que si hay un chico en tu iglesia local que va de flor en flor, que va un varón, ¿no? Que va acostándose con mujer tras mujer, van a decir, no, este hombre no es un fornicario. No, hay que entender que este es un buen hombre. El asunto es que él tiene un espíritu de fornicación. Y lo que tenemos que hacer con el varón es ungirle con aceite, ponerle vinagre encima, echarle un poco de sal, ¿no? Y luego veremos al demonio de fornicación salir y será liberado para vivir en santificación. Y de esta manera están haciendo lo mismo que los psicólogos. Están inventando un lenguaje evangelicaloide para justificar el pecado y para convertir al ser humano en una víctima en vez de ser un pecador, ¿no?
que necesita ser confrontado con la luz del Señor. Y en realidad, estos dos sistemas que estamos viendo, el sistema psicológico y luego el sistema de espíritus, de fornicación, etc., en realidad son hojas de higuera. Como Adán y Eva, cuando no querían ver la luz de Dios, se cubrían la desnudez con hojas de higuera. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en esos días. Sistemas psicológicos, sistemas de espíritus y de demonios por todos lados, y estos sistemas están sirviendo como hojas de higuera para proteger al hombre ante la luz del Señor. Así que sí, la psicología está haciendo muchísimo daño aquí en la iglesia, en Europa, y creo que en Latinoamérica también, en algunos sectores sí, pero principalmente lo que estoy viendo en el mundo latinoamericano es este movimiento ahora de espíritu de fornicación, espíritu de ladrón, espíritu de mentira, etc. No, no, no. Tú mientes porque eres un mentiroso, tú fornicas porque eres un fornicario y tienes que arrepentirte. Y si no te arrepientes, perecerás en el día final. Así que tenemos que volver a predicar bíblicamente y no con estas etiquetas psicológicas ni espiritualoides. Igualmente, y empiezan también a hacerlo sentir bien, diciéndole que es una herencia de maldición la que ha caído sobre él. Y no se le enseña a que se responsabilice de su pecado y que reconozca que él es un pecador delante de los ojos de Dios. Pastor, una pregunta. Hoy en día también hay muchas tendencias y generan disciplinas, corrientes, con el propósito de hacer sentir muy bien a la gente, hacerla sentir que despierta el campeón que hay en ti. Si Dios te creó es para que vivas una vida abundante, llena de cosas materiales. Y vemos, por ejemplo, la programación neurolingüística, la cristoterapia, la teoterapia, retiros en la India, una cantidad de cosas que pretenden suplir el Evangelio. Porque las personas no creen en la suficiencia de las Escrituras. Mm. Bueno, dos razones. La primera razón, no son regeneradas, no son salvadas, no han nacido de nuevo, no conocen a Dios, entienden solamente la lógica del psique humano y no el lenguaje del Espíritu Santo. O en segundo lugar, son creyentes, pero muy enfermos, radicalmente enfermos, ¿no? Necesitados de eso, un avivamiento en sus corazones. Así que claro, básicamente lo que vemos, la diferencia entre esta predicación que nombras, ¿no? La teoterapia, cristoterapia, despierta el campeón que hay en ti. Lo que vemos en última instancia es un conflicto entre dos teologías. Bueno, dos teologías. Yo llamaría la primera línea una antropología, no una teología. No es digna del nombre teología. La antropología que te dice, realízate a ti mismo, realízate a ti mismo. Ahí está la ética del movimiento progresista aquí en España. Sus autores que están ahí en la Facultad de Ceuta de Madrid, están publicando documentos diciendo que la ética cristiana se resume en una frase, realízate a ti mismo. Pero la teología verdadera, la teología bíblica, la teología cristiana, la ética nuestra se resume en otra frase, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sigue al Salvador hasta la muerte. Así que realmente podemos conocer nuestro corazón preguntándonos la siguiente pregunta. ¿Qué realmente me motiva mi vida cristiana? ¿Autorrealización o autonegación? ¿Vivo para la gloria de mi ego o vivo para la gloria del Salvador Jesucristo? De nuevo, es volver un poco a lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Qué somos? ¿Seres psicológicos o seres genuinamente espirituales, nacidos de nuevo, que razonamos según la lógica del Espíritu Santo, como aquella oveja que se abstiene del pecado sexual por amor al Señor y punto? No necesita más argumentos porque razona espiritualmente, no psicológicamente. Por lo tanto, yo creo que la causa sería o falta de regeneración o podría ser un creyente enfermo. Y aquí, ¿por qué digo que podría ser un creyente? Porque es verdad que hay personas que se han convertido al Señor dentro de centros, dentro de denominaciones que están enseñando estas aberraciones. Pero con el paso de los meses, el paso de los años, a lo mejor se topan con un sermón en YouTube, ¿no? Descargan una buena predicación de un predicador sano y como que de repente se despiertan. Yo me acuerdo de un hombre en mi iglesia local a quien amo mucho y él me dijo un día, ¿no? Que hace muchos años
él estaba un poco en una situación de confusión y vio un sermón de un tal Paul Washer en YouTube. Él descargó el sermón y me dice a mí que cuando él estaba escuchando el sermón, como que algo saltó dentro de él diciendo, eso es, eso es. No, como que él, siendo un hombre regenerado, siendo un hombre espiritual, reconoció la verdadera palabra del Señor y Dios lo sacó de la confusión. Así que yo creo que sí es posible que haya personas dentro de centros de psicología, de espíritus de fornicación, de despierta el camión que hay en ti, de teoterapia, cristoterapia. Yo creo que es posible que haya gente dentro de aquellas iglesias que sí son personas nacidas de nuevo, pero en los próximos meses, años, Dios los irá sacando de aquellos sitios, ¿no? Así que por eso digo que la causa, en gran parte sí, creo que la causa es falta de regeneración, pero tampoco descarto la esperanza de que haya gente verdaderamente salvada dentro de aquellas iglesias desviadas, ¿no? Así que por esto yo hablo de una doble causa, ¿no? Falta de regeneración y luego un creyente en un estado de enfermedad espiritual. Pero creo que tarde o temprano Dios irá sacando a su pueblo de aquellos sitios de apostasía. Otra de las corrientes que ha venido permeando la iglesia es los judaizantes y han venido trayendo costumbres, tradiciones y el Señor nos enseña más exactamente en Gálatas la libertad, que Él es el único camino, ya no necesitamos de ese cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué puede decir al respecto? Ay, bueno, hermano, la semana pasada me dieron unos, unos azotes todos estos del movimiento judaizante, porque, bueno, antes de contestar la pregunta, cuento, ¿no? Curiosamente, la mujer del varón de quien acabo de hablar, el varón que se topó con Paul Washer en YouTube y fue transformado, su esposa, la semana pasada, en un culto de oración en nuestra iglesia, me regaló para la cena un plato de pulpo, ¿no? Así que quería bendecir a su pastorcito con una buena cena y después del culto de oración me regala un plato de pulpo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo, de forma muy ingenua, pensando que, bueno, iba a hacer algo muy bonito, me saqué una foto, pedí a mi mujer que me sacara una foto y para compartirla con la hermana en cuestión y luego subirla a las redes en mi canal de YouTube para que los hermanos no se gozaran conmigo. Qué bonito ver a una hermanita regalándole al pastor una cena. Y hermano, madre mía, es que metí la pata. Yo entré al día siguiente llamándome de todo satánico, hijo del diablo, ¿cómo puedes estar comiendo pulpo, no? Y todos esos judaizantes enviándome al infierno por haber supuestamente violado la ley del Señor. Así que yo justo hablando con ella ayer, después del culto, le decía a ella, hermana, es que yo no sabía que hubiera tantos judaizantes dentro del mundo evangélico, porque yo soy un evangélico conservador y la mayoría de mis seguidores son evangélicos, ¿no? Pero bueno, se ve que hay muchos judaizantes también siguiéndome. Y en este debate, ¿qué es aquí lo fundamental? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Bueno, has hablado de Gálatas. Gracias a Dios, el año pasado yo hice una serie completa de varios meses sobre Gálatas, estudios expositivos que están en mi YouTube. Los oyentes pueden entrar en YouTube, poner Will Graham Gálatas y pueden ver toda la serie que dura unas cuantas horas. Y lo que tenemos que entender es que a través de Gálatas podemos ver nuestra libertad cristiana, como bien has dicho, ¿no? Una chica me escribió de este movimiento, Raíces Hebreas, que tiene millares de seguidores, que son judaizantes y siempre están saludándose unos a otros con no Baruch Haba, Shabbat Shalom, Yashuya Mashiach, etcétera, hablando en hebreo como si fueran más espirituales que el resto, ¿no? Y esta mujer me dijo que gracias, pastor, por esta serie sobre Gálatas, porque Dios me ha sacado del movimiento Raíces Hebreas y me ha plantado en una iglesia de sana doctrina. Así que yo glorifico a Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este debate, en esta controversia con los judaizantes? Bueno, como protestantes, nosotros dividimos la ley en tres partes diferentes. Y aquí hablo, bueno, según la reforma protestante. En primer lugar está la ley moral, en segundo lugar está la ley ceremonial y en tercer lugar está la ley nacional de Israel. Ok, ley moral, ley ceremonial o ley cultica y luego número tres la ley nacional de Israel.
En primer lugar, la ley moral. La ley moral la ley moral, estamos hablando aquí de los 10 mandamientos, el decálogo, ¿no? Y entendemos que para los cristianos nosotros andamos en los 10 mandamientos. Ahora bien, no para ser justificados. Esto es el error de los judaizantes. Nosotros andamos en los 10 mandamientos como un acto de santificación, porque Cristo nos enseña, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? En Juan capítulo 14, lo dice 3 veces. Entonces nosotros andamos en obediencia a los mandamientos del Señor, obedeciendo sus mandamientos, y por eso yo, siendo cristiano, ahora no tengo el derecho de adulterar, no tengo el derecho de robar, no tengo el derecho de deshonrar a mis padres. O sea, ya que soy cristiano, tengo esta ley ahora escrita en mi interior, ya no en tablas de piedra, y ando en la ley moral. Así que la ley moral es vigente para nosotros, pero en el sentido de santificación, o para utilizar la expresión de la Confesión de Fe de Westminster, la ley moral es para nosotros un camino de vida, es decir, es como nuestro estilo de vida, ¿no? Andamos en obediencia a la ley moral. Pero los otros 2 puntos de la ley ceremonial y la ley nacional, ya no se aplican a nosotros, porque en primer lugar, la ley ceremonial, la ley cúltica, todo lo relacionado con el culto en Jerusalén ya se ha cumplido en la persona de Cristo. Cristo murió en la cruz, cumpliéndose así todo el sistema sacrificial que apuntaba hacia él. Todo esto se ha cumplido en la persona de Cristo. Por esta razón, si tú, hermano pastor Uriel, o si yo, Will Graham, si nosotros pecamos, no tenemos que ahora comprar un Becerro. cordero y luego ir a Jerusalén a ofrendar por nuestros pecados. No, confesamos nuestros pecados, arrepintiéndonos delante de Dios, confiando en la sangre de Cristo, y somos limpiados. Cristo es el cordero. Así que la ley ceremonial queda completamente satisfecha, consumada. Gloria a Dios, Cristo ha cumplido todo. Y luego, en tercer lugar, la ley nacional de Israel. Bueno, yo soy europeo, soy norirlandés por nacimiento, vivo en España, o sea, soy un gentil de pura cepa. Y las leyes nacionales de Israel no se aplican ahora a mí, porque Dios, es cierto que hay leyes nacionales, por ejemplo, las leyes dietéticas en Levítico 11, donde, bueno, salen nombrados, ¿no? Animales, tales como el conejo, el cerdo, el pulpo, el marisco, y estas leyes nacionales ya tuvieron su razón de ser para marcar a Israel como un pueblo santo, pero luego Cristo nos enseña en el nuevo pacto que lo que contamina al hombre no es algo exterior a él, sino lo que él tiene dentro de sí mismo. Y luego también más adelante en el libro de Hechos, cuando Pedro ve la visión del gran lienzo con todos los animales inmundos, Dios le dice, levántate, come y mata. Y Pedro, como buen judío, dice, Señor, ¿cómo puedo yo comer algo inmundo si nunca he comido nada así? Y la respuesta es, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Así que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos libertad para comer lo que sea. Pablo también dice más adelante en Colosenses 2:15 que nadie nos juzgue en cuanto a días festivos, ni en cuanto a bebida, ni en cuanto a comida. También dice en 1 Timoteo 6 que todas las comidas son santificadas por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Así que la clave en el debate, en la controversia con los judaizantes es distinguir cuidadosamente entre esta división tripartita en cuanto a la ley. Así que si estamos de acuerdo con la ley moral, el problema con los judaizantes también muchas veces es que empieza a enseñar justificación por medio de la obediencia a la ley. Y esto ya es otro evangelio. Y esto cae bajo el anatema del Señor. Pero si mantenemos esta distinción en mente, yo creo que nos va a librar mucho de caer en los engaños y las sutilezas huecas de todos los judaizantes contemporáneos. Pero, hermanos, algo muy real, y yo no sabía que tuviesen tanto influencia, pero ahí están, y levantando la voz con fuerza. Ok, pastor. Otra pregunta ya cambiando un poquito de tópico. Muchas personas hoy en día creen que por sus buenas obras, por su buen comportamiento, pueden ganarse el favor de Dios. Pueden decir, yo soy salvo porque vengo haciendo las cosas como Dios manda. Y sabemos que no es así. ¿Qué les puede decir usted a esas personas que piensan de esta forma? ¿Y cuando una persona se considera que es salva? Bueno, aquí estamos ante el conflicto entre el catolicismo y el protestantismo. El catolicismo que enseña que la salvación es por gracia más obras, y el sistema protestante bíblico que dice que la salvación es únicamente 100% por gracia. Para citar un lema de la Reforma Protestante, sola gratia en latín, solamente la gracia de Dios. Nosotros entendemos que la salvación es 100% por gracia, porque Así no hay es. tal cosa
como una buena persona. No hay buenas personas, todos somos malos, todos somos corruptos. Y si un oyente estuviera ahora escuchándonos creyéndose una buena persona, es la señal de que no conoce a Dios, es la señal de que no ha nacido de nuevo. Porque cuando una persona nace de nuevo, empieza a entender que es una persona sumamente pecadora, vil, depravada, corrupta, merecedora del castigo eterno. Así que a partir de la conversión en adelante, nos vemos a nosotros mismos como miserables pecadores, como Isaías, ¿no? Capítulo 6, cuando vio la gloria del Señor y la gloria de Dios llenó el templo. Y dice Isaías, ¡ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo, con labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Así que Isaías, un santísimo profeta, reconoció que era vil, que tenía un corazón corrupto. ¿Cuánto más todos nosotros? Así que la salvación no es por obras, porque no hay tal cosa como una buena persona. No hay nadie bueno, sino solo Dios. Y la salvación tampoco puede ser por nuestras obras, porque de esta manera le estaríamos restando la gloria de Dios en la salvación, ya que la salvación es 100% por soberana gracia, únicamente por gracia, exclusivamente por gracia. Dios recibe toda la gloria en esa salvación. Y voy a citar un texto de Romanos 11, 6, donde Pablo dice claramente que la salvación es por gracia, no por obras, para que los oyentes vean que no estoy fundamentándome en mi propia sabiduría, en mi propia prudencia, sino en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, Romanos 11, versículo 6. Si es por gracia y no es por obras, sí, es por gracia, no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces vemos como Pablo contrasta aquí dos sistemas. Salvación por gracia, salvación por obras. Y Pablo dice que si la salvación es por obras, no es por gracia. La salvación es por gracia porque la salvación depende únicamente de la elección del Padre antes de la fundación del mundo, la expiación de Cristo en la cruz hace 2000 años y la obra de regeneración del Espíritu Santo efectuada en nuestros corazones de manera eficaz por el poder del Señor. No es por nuestras obras. Ahora bien, es verdad que una vez salvados, una vez regenerados, una vez convertidos, andamos en obediencia al Señor, pero esta obediencia no nos gana el favor de Dios, no nos gana la salvación. Estas buenas obras son el fruto de nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, una persona no puede ser salvada por sus obras, porque no hay tal cosa como una buena persona. Todos somos malos, todos hemos pecado contra Dios, todos somos dignos de ser expulsados del partido con la tarjeta roja por todo nuestro pecado. Solamente Jesucristo, nuestro fiel sustituto, nuestro fiel sumo sacerdote, puede pagar por nuestros pecados, puede concedernos la vida eterna, porque Él es el único ser humano bueno en el sentido puro de la palabra. Así que la salvación está únicamente en Cristo, por la gracia del Padre revelada en Cristo, no está en nuestras obras, porque todos somos malos. Ok, nos dice que somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras, obras que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso me va para preguntarle algo respecto a la salvación. Voy a citar aquí en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí se puede decir que se puede perder la salvación a estos que les está hablando el Señor. La carta de Hebreos es muy importante, es la carta de la apostasía. Y en Apostasía. todo el libro, el autor tiene en mente, yo personalmente estoy persuadido que el autor es Pablo. Puedo estar equivocado y bueno, estoy abierto a comentarios al respecto. Pero en toda la carta, Pablo, bueno, el autor de Hebreos, voy a decir el autor de Hebreos, el autor de Hebreos está contrastando dos grupos en la iglesia visible. Hay un grupo de creyentes genuinamente regenerados, nacidos de nuevo, y luego hay otro grupo dentro de esta iglesia visible que está ahora volviéndose a los rudimentos del judaísmo, volviendo al tema ahora de los judaizantes, ¿verdad? Entonces lo que encontramos en Hebreos a lo largo de toda la carta, no solamente en Hebreos capítulo 10, sino en otro pasaje parecido en Hebreos capítulo 6, Pablo, el autor de Hebreos, está hablando sobre aquellos apóstatas que están volviendo a las sendas antiguas del judaísmo, abandonando la fe cristiana,
revelando que realmente no había nacido de nuevo. Así que en este pasaje que has citado, si lo leemos también en su contexto, veremos que a finales del capítulo, en el mismo contexto, Pablo dice, bueno, el autor de Hebreos dice en el versículo 38, el justo vivirá por la fe, okay, no por obras, por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, aquí está hablando de los regenerados, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces Pablo está consciente que hay dos grupos dentro de la iglesia visible. Hay un grupo genuinamente regenerado, nacido de nuevo, que es nacido de Dios con el poder del Espíritu Santo, y luego hay otro grupo que está en la iglesia durante unos cuantos años y luego con el paso del tiempo va apartándose del Señor. El otro párrafo, muy citado en esta línea, en Hebreos 6, también dice, en Hebreos 6, versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego sigue diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, de nuevo, el autor está consciente de dos grupos, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Así que vemos aquí que el autor hace exactamente lo mismo en Hebreos 6 que en Hebreos 10. Lanza un texto muy fuerte sobre la apostasía y después de lanzar esta frase fuerte, enseguida aclara que está pensando no en el grupo de los regenerados, sino en este grupo que está dentro de la iglesia visible, que no ha nacido de nuevo. Y hace poco en mi iglesia local expuse un texto parecido, en 1 de Juan 2, 19, dice que salieron de nosotros, pero no No eran de eran de nosotros. nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, una persona puede estar dentro de la iglesia visible durante unos meses, durante unos años, no quiere decir que haya nacido de nuevo. Y por esta razón en Hebreos, en 1 de Juan, hay gente que estaba abandonando la comunidad apostólica, volviendo a rudimentos judaicos, en el caso de 1 de Juan, volviendo al gnosticismo, pero eran personas que estaban probando las cosas del cristianismo durante un tiempo, pero como era tierra reprobada, acabaron apartándose de la fe. Así que tenemos que tener en mente, al leer Hebreos a nivel hermenéutico, siempre hay dos grupos en mente. Y por estar en la iglesia visible no quiere decir que seamos cristianos. Aquí usó una ilustración de Paul Washer. Él dice, un garaje. Si tú pasas una noche acostado en un garaje, es decir, pasas toda la noche dormidito en tu garaje, no quiere decir que seas un coche. Y aplicamos la misma regla al asunto de la iglesia visible. Yo puedo estar 5 años en la iglesia visible. No quiere decir que yo sea un cristiano. Hay muchas personas en estas iglesias que antes hemos criticado, los de la prosperidad, los de la confesión positiva, etc. Llevan 10, 15, 20 años en aquellas iglesias. No han nacido de nuevo, ¿no? Así que no debemos confundir lo externo con lo interno. Y como Pablo dice en Romanos 9:6, no todo Israel es Israel. No todos los que están en el cuerpo físico de Israel son verdaderos israelitas con el corazón circuncidado con fe en el Mesías. Así que en cuanto a la lectura de Hebreos capítulo 10, sé que si sacamos este versículo un poco del contexto y lo citamos así tal cual, suena a primera instancia como si estuviera hablando contra la supuesta pérdida de la salvación, pero cuando lo ubicamos en el contexto de Hebreos 10 y luego el contexto global de la carta, vemos que el autor está consciente de dos grupos en la iglesia visible, un grupo con tendencias judaizantes y luego un grupo que de verdad ha nacido de nuevo, que va a, como dice el versículo 39, que va a perseverar. Su alma va a perseverar en la fe hasta el fin. Y estos no van a retroceder porque tienen verdadera fe nacida del Espíritu Santo. Ok, porque mire lo que dice en el verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Will, ya vamos terminando un poquito. ¿Qué libro pudiera usted recomendar a un creyente aparte de la Biblia para que él pueda entender mejor todas estas verdades? Bueno,
A ver si lo tengo por aquí. Sí, en efecto, mira, lo tengo aquí. Hay uno excelente, publicado en Latinoamérica, Miguel Núñez. ¿Se ve, hermano? Sí, 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 se ve perfectamente. Sí, Sí, se llama Enseñanzas que transformaron el mundo. se lo tengo yo. Sí, es una joya. Lo estudiamos con el grupo de hombres hace un par de años en la iglesia y habla sobre las 5 solas de la Reforma y las 5 doctrinas de la gracia y luego acaba con 2 capítulos sobre el Evangelio. Así que Miguel Núñez es un maravilloso expositor de la palabra de Dios y yo creo que para un novato, bueno, no solamente para un novato, incluso un creyente más maduro, para estudiar, disfrutar, subrayar, tomar apuntes, pegar versículos, no, pegar citas en sus redes sociales. Es un libro maravilloso que viene recomendado también por Dale Carson, por Paul Washer, por John Piper, o sea, una joya, a mí me encanta. Así que si quisiesen algo más sustancioso, más difícil de leer, les aconsejaría que consigan la teología sistemática o de Wayne Grudem o de Luis Berkhoff. Ambas teologías sistemáticas están disponibles en castellano. Los tengo aquí, pero no voy a levantarme como tengo los auriculares puestos. Correcto. Pero teología sistemática de Wayne Grudem, teología sistemática de Luis Berkhoff, que sería ya una lectura más desafiante. Pero bueno, para empezar, podrían arrancar con el libro de Miguel Núñez, que no tiene desperdicio. Así que va a ser una lectura muy, muy buena, provechosa. Pastor Will Graham, muchas gracias por su disposición. Hemos abordado varios temas. Quisiera más adelante poder tener otra entrevista sobre un tema más puntual y hacerle varias preguntas sobre un tema en específico. Pues claro que sí, puedes contar conmigo, querido hermano, y ha sido una alegría verte de nuevo y que el Señor siga bendiciendo tu ministerio y la labor aquí en las redes también. Ok, Pastor, muchas gracias por su tiempo. Dios le bendiga.